Entonces, fijémonos, acá tenemos los ejercicios. Dame un segundito que traigo, si quieren, esto para que lo veamos. Y lo voy a pegar acá. Ahí lo están viendo. Arranca en 39, sí, perfecto. Y iba de 39 a 97. ¿Está? Entonces, acá me pedía, si mal no recuerdo, media, mediana moda y Q1, Q2 y Q3. La media, directamente, como dijimos, la serie, que me da 74,37. ¿Está bien eso? Sí, profe, me dio eso. La mediana me da 77,5. O sea, la mediana y el Q2 son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y después el Q1, fíjense, yo acá lo puse. Ahí, le puse 50%, sí. Le vamos a poner 25, porque había otro ejemplo. Y fíjense que me da 7,5. ¿Qué pasaba cuando el valor no era entero? Se le ¿Recuerdan? Se le sumaba suma un número. uno y se queda con el número entero. Perfecto, entonces el Q1 me da 60. Y por otro lado, el Q3, lo único que tengo que hacer es cambiar el 25 por el 75 y me da 22,5. Como dijimos, si me queda un número con comas, le sumamos 1 y nos quedamos con el valor interno. Por eso es la posición 23. Y el Q3 me da 89. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Esperen que alguien me preguntó algo. Denme un segundo. El Q1 se saca utilizando esta formulita que estaba en el PowerPoint, donde nosotros tenemos que encontrar el valor de I, I es la posición donde se va a ubicar el percentil. Recuerden que puede ser cuartil, decir el que fuera, en este caso un cuartil. Entonces lo que yo voy a hacer, ahí vemos la moda, lo que voy a hacer es reemplazar el percentil de interés, en este caso es el 25, por n, que n son 30 datos, dividido 100. Fijémonos acá. Voy a volver a poner 25 porque lo habéis sacado. Fijémonos acá. 25 por 30 dividido 100. ¿Estamos? Entonces, S sería la ubicación. Pero nosotros una vez que teníamos el I, teníamos que analizar cómo nos daba. Si no nos daba un número con coma, le teníamos que sumar un 1, o sea, más 1, y nos quedamos con la parte entera. Es decir, la posición sería la 8. ¿Está claro? Y la otra alternativa que teníamos era que nos diera un valor entero. Si nos daba un valor entero, le teníamos que sumar el siguiente y usar el promedio de los dos valores de la variable que caen en esas dos posiciones. ¿Se entiende? Para que lo vean, esto que les estoy comentando, es este el caso que si yo pusiera 50, es decir, el cuartil 2 o la mediana, que son exactamente iguales, si yo acá pusiera 50, fíjense que me da 15, es decir, esta posición. ¿Está? Pero como dijimos, cuando tenemos un número, una cantidad par de valores, a la mediana hay que sumarle el que sigue y dividirlo por 2. Es decir, sería 77 más 78 dividido 2. Es decir, que el valor me da 77,5. ¿Se entendió hasta ahí? Y la moda sería el valor con mayor cantidad de observaciones. No sé si lo pudieron. Profe, eso le iba a preguntar yo porque hay varios valores que se repiten dos veces, pero como que no es uno solo el que se repita más veces. Y no hay ninguno que tenga 3. Según yo, no. No, no hay ninguno. En ese caso, o sea, no hace falta que pongan todos los valores. Vamos a decir que es multimodal. ¿Estamos? Pero, a ver, cuando hagamos un ejercicio en el parcial, eso va a estar claro, no va a haber duda. ¿Está?
De hecho, ya vamos a ver que con lo que medía de dispersión, que a ver, cuando se hace un parcial, por ejemplo, yo le voy a pedir coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación van a tener que hacer una serie de cálculos antes, donde la moda queda de lado, por así decirlo, porque lo que importa es el promedio y eventualmente la mediana, ¿está? Pero la moda por ahí yo la explico para que entendamos a qué se refiere y a qué puntamos con ello. Esto lo vamos a guardar. Pero está claro lo del tema de los cuartiles, ¿no? Perfecto. Si no hay consultas, vamos a ver lo que es medida de posición y dispersión. De dispersión. Perdón. En un segundito, ahí lo ponemos en pantalla. Quiero antes que me pierda esto. Ahí matriculé a una de las chicas que me dijo, a Nicole, puede ser, pegar una chusmeada. Y había alguien más que seguramente no sé si está matriculada o me quiere pasar el dejo hacer matrícula. Sí, está el enlace ahí, me piden solicitud, yo los habilito. Yo creo que todos los que me mandaron hasta ahora ya están todos habilitados. Ahí me sale, profe, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver las medidas de dispersión, ¿está? Nosotros habíamos visto una parte de esto, la clase pasada creo, que nos dice que las medidas de posición o tendencia central nos dan información en cuanto al valor de la variable en torno al cual se concentran los datos. O sea, si nosotros viéramos ahí ese grafiquito, podríamos decir, bueno, todos tienen el mismo promedio, pero no nos dan ninguna información de cómo se distribuyen los mismos, ¿está? Es por esto que para describir un conjunto de valor de una variable, para hacer una descripción más grande, hay otras herramientas que son las que vamos a ver ahora, que son las medidas de dispersión o variabilidad, ¿está? Y que nos dan una idea de cómo están dispersos en relación a un valor central. ¿Estamos? Y en conjunto con la media de posición, nos permiten obtener una descripción numérica más completa del conjunto de datos, ¿está? Entonces, por ejemplo, en el grafiquito que tenemos, podemos decir que A, B y C tienen el mismo promedio, pero podemos decir que la distribución de A se encuentra más concentrado alrededor del promedio y los valores de B y de C son un poco más dispersos. ¿Se entiende? Sí, profe. En lo que es las principales medidas de dispersión, fíjense que tenemos el recorrido rango. Nosotros en su momento vimos para poder armar un gráfico, o sea, para realizar el histograma veíamos cómo calcular el recorrido, ¿tá? Para poder graficarlo. Pero el recorrido rango es una de las medidas de dispersión. Y básicamente, como lo vimos en su momento, está dado por la diferencia entre el valor máximo de la variable y el valor mínimo. ¿Está? Eso para el caso de que tuviéramos una serie simple, si nosotros tuviéramos datos agrupados para el que es
Una variable discreta sería el valor mayor menos el valor menor de y. Y si tuviéramos una variable continua, nuestro recorrido estaría dado por el extremo derecho del último intervalo y menos el extremo izquierdo del primer intervalo. ¿Se entiende esto? ¿Y qué vamos a decir del recorrido? Cuando nosotros queremos comparar dos conjuntos de datos que tienen la misma unidad, el recorrido en lo que es práctico, como medida de dispersión, está condicionado a que los conjuntos tengan el mismo valor de media aritmética. Es decir, si volvemos a la figurita que teníamos recién, sería este el caso. ¿Se entiende? Yo ahí, como media de dispersión, podría analizar o calcular, no o sea, analizar la dispersión de los datos, porque los mismos tienen la misma media. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si la distribución, no sé, B tuviera una media más grande? ¿Yo los podría comparar? ¿Se entiende lo que ¿Cómo, profe? apunto? ¿Cómo? Si yo tuviera, por ejemplo, esto es una máquina, y yo tengo que, la máquina de al lado me genera una distribución similar, pero con la media que es el doble de grande. ¿Yo los podría comparar? No, porque no voy a poder comparar los mismos rangos Tal en la cual, pues media. yo tengo que comparar cosas que sean semejantes, que tengan que tengan una misma media para poder evaluar el recorrido. ¿Tá? Yo, por ejemplo, comparo una máquina con otra, digo, bueno, el promedio es el mismo y veo cuál tiene más dispersión una con la otra. ¿Tá? Pero, como dice acá, la particularidad de lo que tenemos que tener en cuenta es que como media dispersión está condicionada a que los conjuntos tengan el mismo valor de la media aritmética. ¿Estamos? Después nos dice que si bien el recorrido es de fácil cálculo, como ya vimos recién en las tres opciones que tenemos para calcularlo, porque toma, o sea, considera el valor mayor y el valor menor de la variable, nos dice que en los casos en que estos sean extremos y los datos concentrados, por ejemplo, en la zona central o en uno de los extremos, su valor como medida de dispersión carecería de sentido. ¿Está? Por no tomar consideración de las situaciones mencionadas. Nosotros dimos un ejemplito de esto. ¿Alguien se acuerda cuál es? Sí, puede ser que aparecía el 45 y sacábamos el promedio y en la media no se veía afectado, pero el 45 era como que estaba. Perfecto, perfecto lo que dijiste. Ese es el caso, porque como dice acá, que toma como consideración los valores extremos, pero en caso de que los valores, que haya un valor extremo del recorrido y los datos estén concentrados, como pasaba en esa situación, este valor carecería, o sea, este recorrido carecería de total sentido. ¿Se entiende? Porque si nosotros nos fuéramos a ese ejemplo, nuestro recorrido, en el ejemplo que dimos, era, yo creo, habría sido de 10 grados. Y cuando teníamos el otro, pasaba de un recorrido de 55. ¿Tá? Entonces era abismal la diferencia. Bueno, habla un poquito de esto que ante valores extremos, el recorrido pierde sentido. Y por último nos dice que un uso importante del recorrido como medida de variabilidad es en el control de calidad, donde se lo utiliza para elaborar lo que nosotros vamos a llamar gráfico de control, que nos permite saber y decir si un proceso está bajo control o no. Estos gráficos ya lo vamos a ver en una de las últimas unidades. Ahí aparece todo esto. Micaela, decime. Profe, entonces en ese caso los valores deberían ser homogéneos, si no, no se podría realizar el recorrido, o sea, analizar el Claro, recorrido. o sea, el recorrido lo podrías calcular, pero no tendría sentido. ¿Se entiende? Ok. Como decís vos, deberían ser los datos más homogéneos o estar concentrados de una forma lógica. Y acá, por ejemplo, tenemos dos ejemplitos. Fíjense, tenemos dos series simples, la serie A y la serie B. Y nos dice, considerando los recorridos como de dispersión, en qué serie los datos son más heterogéneos o más dispersos. ¿En cuál sería de los dos? En la A están más dispersos y en la B están más concentrados. Perfecto. Fíjense
a ver, si yo, acá esto es para comparar, es lo que hablamos recién, nosotros necesitaríamos tener la misma media para evaluar el recorrido. Fíjense, si yo hago el promedio de la serie A y de la serie B, me va a dar 50. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Pero si yo lo miro desde el costado de cuál es el recorrido de uno y otro, podríamos decir que las series están mucho más dispersos que la serie de datos de B, ¿se entiende? Pero con ambos con la misma media. Después, ya vimos lo que es el recorrido. Vamos a ver ahora el recorrido o rango intercuartílico, que está marcado por la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Es decir, que vamos a estar hablando del 50% de los valores centrales. ¿Estamos? De otra forma lo podemos ver como Q3 menos Q1. ¿Está? Y una de las, no desventajas, pero como medida de dispersión, la aplicabilidad que tiene esto es limitada, ya que considera, o sea, no considera los datos ubicados a la izquierda del primer cuartil y a la derecha del último. ¿Está? Y el recorrido intercuartílico y el recorrido, rango o amplitud, al tomar en consideración solo dos valores de las variables, se le denomina medidas posicionales de dispersión. ¿Está? Eso bla, 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 no me interesa. Solo me interesa este concepto de acá que dice que tiene una aplicación limitada. Y una cosa que tienen que tener en cuenta, esto lo van a ver mucho en lo que es publicaciones científicas, muchas veces hablan del recorrido intercuartílico, ¿está? Como para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, nos dice, si un conjunto de datos se obtiene Q3 que me da 36,4 y Q1 15,1, calcula el recorrido intercuartílico e interpreta. ¿Estamos? ¿Qué me va a decir esto? Fíjense que me dio 21,3, que me dice que existe una amplitud de 21,3 entre los extremos de los valores de la variable ubicado en el 50% de los valores centrales. ¿Está? Como dijimos, la diferencia entre Q3 y Q1 deja afuera del lado izquierdo el 25% inferior y del lado derecho el 75% superior. ¿Estamos? Hasta ahora vimos tres de las medidas de dispersión. Vimos lo que es recorrido, que tiene una aplicabilidad mayor que el recorrido intercuartílico. Pero ahora vamos a empezar con las principales medidas de dispersión, o sea, las que más se utilizan y las que más van a ver y las que van a necesitar para hacer los ejercicios y que van a salir en el parcial. ¿Está? Me dice, la desviación media. ¿Qué es la desviación media? ¿A alguien se le ocurre? Al margen de lo que dice ahí. ¿A alguien se le ocurre o no? ¿Es el promedio de qué? De los desvíos que existe entre cada valor y el promedio. No sé, no, o sea, a lo que apunto a que veamos que es la media aritmética de los desvíos entre el valor de cada valor de la variable y el promedio. ¿Está? A eso apunto, a que es una media. ¿Estamos? Y si tuviéramos una serie simple y estamos calculando la desviación media de la población, fíjense que voy a tomar el valor absoluto de cada valor de la variable menos la media poblacional dividido n. ¿Estamos? En el caso de que nosotros estemos hablando de una desviación media muestral, exactamente lo mismo. Fíjense que es la desviación de cada valor de la variable menos el promedio muestral dividido la cantidad de observación. ¿Está? Y en el caso que nosotros estemos hablando de datos agrupados, mi desviación media va a ser el valor de cada, si es poblacional,
va a ser el valor de el módulo absoluto de y sub i menos mu por la frecuencia absoluta asociada a esa y sub i. ¿Quién era y sub i? ¿Se acuerdan? Cuando hay una media ponderada, tenemos dos opciones. Era la marca de clase si teníamos datos agrupados. ¿Tá? Si teníamos datos agrupados era la marca de clase. Y si no teníamos, si era frecuencias, datos agrupados, pero sin intervalos, era directamente el valor de la variable, es decir, en la columna del y sub i únicamente. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Entonces, Profe, sí, señora, dígame. ¿y cuál de todos los y sub i tomaríamos, digamos? O sea, y sub i tenés dos alternativas. Puede ser un valor de la variable en el caso de que la tabla que vos tengas no tenga intervalos, o puede ser la marca de clase en el caso que vos tengas una tabla que tenga intervalos. ¿Está? ¿Se entiende eso o no? Sí, sí, pero digamos, teníamos varios valores de la variable. En una tabla teníamos varios y sub i. Claro, bueno, por eso es el valor absoluto de la diferencia entre cada y sub i menos la media De cada uno, claro. de cada uno por la frecuencia absoluta que está asociado a ese valor de y sub i. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Lo que tienen que recordar o tener en cuenta es que ese y sub i puede ser marca de clase, si la tabla que ustedes tienen tiene intervalos, o puede ser un valor de la variable si la tabla que ustedes tienen no tiene intervalos. ¿Está? Eso es algo que tienen que tener en cuenta y recordarlo. Y como dijimos, la diferencia entre cada valor, la diferencia es el valor absoluto de la diferencia entre cada valor de y sub i menos la media por la frecuencia absoluta asociada a ese y sub i. De esa manera calculamos la desviación media. Fíjense, ¿alguien levanta la mano? Lo escucho, gente. Sí, profe, yo le quería consultar si esa desviación media la podíamos sacar a partir del error cuadrático, por ejemplo. Del error, Claro, del error cuadrático. O sea, en lugar de aplicar ese valor absoluto, que sería lo mismo en realidad, hacerlo al cuadrado y después sacar la raíz. ya, porque, a ver, ya el tema de esto, porque había una propiedad que decía que la sumatoria de estos valores daba igual a 0. Entonces, la media dispersión viene a esto, a tratar de explicar o de entender lo que es la dispersión. Una de las formas es tomar el valor absoluto, ¿se entiende? Y ya vamos a ver que hay otras dos que también consideran el cuadrado. Ah, bien, profe, gracias. Que es la varianza, la que viene ahora. ¿Está? ¿Ves que es la diferencia entre cada valor de x sub i menos el promedio elevado al cuadrado? Pero ahí lo vemos. ¿Está? Pero ustedes entienden que, a ver, si que acá en la tablita está, perfecto, acá está, ahí lo vamos a ver. Entonces, hasta acá estamos, cómo se calcula la desviación media. Ahora vamos a ver para qué se usa. Es esto que yo les comentaba de que nosotros, haciendo la diferencia entre cada valor de la variable menos el promedio, sumándolas a todas y dividiéndola por n, me va a dar 0. ¿Está? Lo vamos a ver en números, que es más fácil. Fíjense. Yo acá tengo el valor de x, o sea, cada valor de la variable. Primero, tengo la tablita del número de vehículos, no sé, que pasará, que estarán contando por tiempo o por lo que fuere. Si yo hago la sumatoria de la diferencia entre
X sub i menos mu, fíjense cuánto me va a dar. Me da 0. ¿Se entiende? Razón por la cual no me permite a mí tomar una decisión en cuanto a la dispersión, o sea, o cómo trabaja la dispersión de la serie de datos. ¿Se entiende esto? Esta es la razón por la cual la desviación media lo que hace es tomar el valor absoluto de la diferencia entre de cada valor de la variable con el valor promedio. ¿Se entiende? Profe, ¿No puede repetir, por favor? sí. Sí. Perdón. A ver, denme un segundo ahí. Ahí veo. Aguarden. A ver si tengo otro ejemplo. Profe, o sea que simplemente tendríamos que considerar a todos los números ahí positivos, aunque haya negativos, los sumamos y después lo dividimos por n y listo. Claro, la desviación media hace eso. Ya vamos a ver la varianza, los eleva al cuadrado, es otra alternativa. Y después ya vamos a ver el desvío estándar, que es el más importante de todo, que es el que van a usar en la fábrica, prácticamente. ¿Estamos? Pero a ver, dame un segundo y quiero ver si encuentro otro ejercicio que también lo tenía explicado. No, no lo encontré, pero volvamos a esto. Recuerden, nosotros acá, o sea, nosotros tenemos las medidas de dispersión. Nosotros lo que estamos evaluando es cuán disperso están los datos. ¿Está? Y lo que estamos haciendo, lo que yo les comentaba, era que si nosotros aplicamos esta formulita, pero sin tomar el valor absoluto, y hacemos la sumatoria, fíjense acá, es la columna del medio, fíjense que mi valor va a dar 0. ¿Está? ¿Está claro esto o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no puedo evaluar, debido a que me da 0, cómo es la dispersión. Entonces, ¿qué se hace? Por eso se toma el valor absoluto de la desviación y se calcula el promedio de ese valor absoluto de cada una de las desviaciones en relación al promedio. ¿Está? ¿Cuál es la desventaja de esto? Que yo estaría tomando todos los valores de manera positiva. Entonces no nos permite determinar el signo de las desviaciones, razón por la cual, como medida de dispersión, es menos útil que otras medidas de dispersión que ya vamos a ver más adelante. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá o no? ¿O está medio complicado? Profe, Sí, señor, dígame. y probablemente ya lo haya dicho, pero ¿por qué da 0 cuando haces sumas todo la columna del medio? Porque, o sea, si vos, a ver, déjame ver qué número tenía esto. Dame un segundo. Mira, este ejercicio dice, un taller mecánico inició su actividad la semana pasada. Siendo el número diario de vehículos que ingresaron en reparación, calcula la desviación media. Es decir, el lunes entró 5, el martes 9, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Está claro hasta acá. Yo calculo el promedio me da 13. ¿Se entiende? Y si yo ahora hago la diferencia entre cada valor de la variable y mi promedio, fíjate, me da 5 menos 13 menos 8, 9 menos 13 menos 4, 16, 16 menos 13, 13, 17 menos 13, 4, 18 menos 13, 5. ¿Está? Si yo hago la sumatoria de todo esto, fíjate que me da 0. Y es una de las propiedades que veíamos del promedio. Lo voy a poner 2 segunditos acá. Aguárdenme que se los muestro.
Eh, Nosotros dijimos, acá tenemos la filmina. No, esto no es. Fíjense, promedio de la media aritmética. Dice, la suma de los desvíos o la diferencia entre cada valor de la variable y su media aritmética es igual a 0. ¿Tá? Si yo hago la sumatoria, como vemos en el ejemplo, encuentro que ¿lo vieron a la propiedad o no? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Entonces, si yo voy al ejemplo, aplico teniendo en cuenta esta propiedad, voy a encontrar que, como dice, es valor a 0. Es igual a 0. Es decir, no puedo evaluar cómo es la dispersión. ¿Se entiende? Entonces lo que hicieron, o lo que se evaluó, es decir, bueno, tomemos el valor absoluto para calcular la desviación media. O sea, cómo se desviaba cada valor de la variable en relación a su promedio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó el valor absoluto y se le calculó el promedio. ¿Está? Es decir, a esta columna se le tomó el valor absoluto y se calculó el promedio. Entonces la desviación media es 4,8. ¿Cuál es el problema de la desviación media? Es que al tomar permanentemente el valor absoluto, no determina el signo de la desviación. ¿Se entiende? ¿Y a qué apuntamos con la desviación? ¿O qué era la desviación? Era la diferencia entre cada valor de la variable y el promedio. ¿Está? ¿Se entiende? O sea que, claro, se entiende. O sea que cuando tomas el valor absoluto, ignorás, por así decirlo, no sabes si el valor pega un poco más a la izquierda o a la derecha del valor medio, del Del promedio. promedio, tal cual. Fíjate, acá me da Eh, menos 8 y acá me da 5. O sea, una se desvía hacia el lado izquierdo. O sea, pensemos que mi valor promedio es el 13 y el valor de xy en ese caso es 5. O sea, está desviado hacia la izquierda, digamos, en menos 8. ¿Se entiende? profe. Yo al hacer el sumatorio me da 0. No puedo evaluar, si yo quisiera comparar con otra distribución, cómo es la desviación media que tiene o cómo es la dispersión. Entonces, ¿qué se hizo? Dijeron, bueno, tomemos el valor absoluto y le calculemos el promedio. Y de esa forma se encontró la desviación media, pero como te digo, tiene la limitante de que no considera si la desviación es negativa o positiva, sino las considera todas positivas. ¿Se entiende? Entonces, eso en cuanto a la desviación media. Otra alternativa, que es algo que seguramente han escuchado, es la varianza, que es la media aritmética del cuadrado de los desvíos entre cada valor de la variable y la respectiva media aritmética. ¿Está? Es decir, en lugar de lo que hicieron recién de tomar el valor absoluto, lo elevaron al cuadrado. ¿Estamos? Estos mismos casos, si tuviéramos una serie simple, fíjense que lo único que vamos a tener en cuenta, le vamos a poner la letra B, y fíjense que también la vamos a denotar de esta manera, con ese épsilon al cuadrado para cuando estemos hablando de la población, y la vamos a llamar S cuadrado cuando estemos hablando del caso de una muestra. Y para la muestra, fíjense que el denominador cambia, es n-1. En este caso se dice porque la varianza es insesgada. Después ya vamos a ver qué es eso, pero quiero que tengan en cuenta que cuando estemos calculando la varianza muestral, va a ser dividido n-1. ¿Está claro? Y algo que es muy importante, que se tienen que empezar a familiarizar con S cuadrado y con este épsilon al cuadrado, que es la forma de que aparece la varianza como dato.
Perfecto, lo vieron en física. Pero ¿vieron cuando es insesgado o no? O vieron la varianza en sí, digamos. Solo nos dio la fórmula y eso nomás. Fue como la unidad 1, profe. Lo de Perfecto. decisiones y errores, y bueno, ahí nos dio algo de esto. Perfecto. Entonces, bueno, para tener en cuenta acá, dijimos, para una serie simple tenemos la poblacional, recordemos este epsilon al cuadrado, y si es poblacional lo dividimos por n, si es muestral va a ser s al cuadrado y va a estar dividida por n menos 1. ¿Estamos? Para datos agrupados, fíjense que va a ser lo mismo. Acá creo que me queda un... Denme un segundito, que lo voy a corregir. Aquí acá debería ir un S. Ahí estamos. Guardar. Fíjense que lo que modifiqué acá abajo fue la S que me habían quedado en los dos epsilon en los dos lados. ¿Está? Pero fíjense que es exactamente lo mismo. A ver, no representan exactamente lo mismo, porque uno está elevado al cuadrado y el otro es el valor absoluto. Lo que representan o lo que buscan representar es cómo se comporta qué tan dispersos están los datos, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si vos tuvieras, por ejemplo, volvemos al ejemplito este, otro taller, ¿está? Que tiene el mismo promedio, o sea, no el mismo promedio, que tiene sus datos de desviación, de ingreso de vehículos por día, vos podrías calcular la desviación media y el promedio. Y ahí podrías comparar promedio con promedio y las desviaciones medias, ¿se entiende? O sea, lo que busca representar siempre recuerda un medio de dispersión, cómo se comporta la dispersión de los datos. ¿Se entiende? Entonces, la varianza la vimos. Esta filmina desarrollada así es cómo llegar a la fórmula de la varianza. No se la voy a pedir, lo que quiero que tengan en cuenta que otra forma de estimar la varianza es con esta formulita que tenemos acá abajo. Es más engorrosa que la otra y es desarrollarla matemáticamente. Pero no pretendo que sepan el paso a paso de cómo llegar a este valor. ¿Se entiende? Y si nosotros estamos elevando al cuadrado cada uno de esos valores, la varianza va a ser una magnitud no negativa, o sea, va a ser mayor a 0, mayor o igual a 0. La varianza de una constante es igual a 0. La varianza del producto entre una constante y una variable es igual al producto entre la constante elevada al cuadrado por la varianza de la variable. Es como si sacan un factor común, también tiene que estar elevado al cuadrado. La varianza de la suma entre una constante y una variable es igual a la varianza de la variable. ¿Está? Y la varianza de una suma de variables en general no es igual a la suma de la varianza de cada una de las variables. Yo propiedades habitualmente no las pido, pero fíjense cómo la propiedad que veíamos de la media aritmética hace un rato viene a traer claridad sobre un tema que está un poco más adelante, como para que lo tengamos en cuenta, que por ahí las propiedades te ayudan, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento te dio una varianza negativa, bueno, evidentemente duda porque tiene que ser mayor o igual a 0. Recordemos que están elevado al cuadrado. Y por último, vamos a ver lo que es la desviación estándar. ¿Alguien escuchó alguna vez la desviación estándar? O dónde la... Hay un lugar donde siempre la pueden ver. Denme un segundito que me llaman del laboratorio.
Ahí estamos, gente. Volvemos. ¿Alguien se le ocurre dónde vemos esto? Yo lo vi en física, creo. Y también en la cotidianeidad también lo vemos mucho esto. ¿Se dan cuenta o no? Ni idea, profe, la verdad. ¿Nunca vieron una especificación de algo cuando está el más menos algo? Ah, sí. Ese más menos algo es el desvío estándar. Un error, digamos. Claro. O sea, sí, si lo queremos llamar así, llamémoslo error. Fíjense, en la fábrica, sobre todo, muchas veces se trabaja con 6 sigma, lo que se llama, que es el valor de del promedio más menos un determinado valor, que esa es una especificación que habitualmente vos le pones al cliente, o si alguien vende un producto, te dice, bueno, el porcentaje, no sé, de determinada concentración es 0,5 más menos 0,05. ¿Está? Bueno, ese cálculo, el error ese tiene otra forma de cálculo, pero en la fábrica se utiliza en los procesos lo que es el desvío estándar, que es este que tenemos atrás, acá. A lo que voy, cuando por ahí aparecen esas especificaciones, también se consiguieron otras fuentes de error, ¿tá? Porque nosotros lo que estaríamos viendo sería el error de la máquina, pero faltaría otro tipo de errores. Pero el desvío estándar, la ventaja que tiene es que la varianza, al estar elevada al cuadrado, ¿en qué unidad estaría expresada? Es a lo que voy. Nosotros la media conserva las unidades de cada una de las variables. ¿Se entiende eso? Perfecto. Entonces, la varianza, el problema que tiene la unidad de medida de las variables está elevada al cuadrado. Mientras que la media de posición que estamos analizando, en este caso fuera la media, está expresada con la unidad original de la variable, o sea, con la unidad que nosotros estamos midiendo. ¿Está? Entonces, a los fines prácticos, se utiliza como medida de dispersión la desviación estándar o desviación típica, ¿está? Que va a estar dada por la raíz cuadrada positiva de la varianza. Fíjense que yo acá lo que tengo, yo he dicho que a la varianza le iba a expresar como este epsilon cuadrado. Bueno, para calcular la desviación estándar no voy a hacer más que otra cosa que aplicarle la raíz cuadrada. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Esto es mucho número, o sea, haciendo números. Bueno, entonces hasta ahora, como dice, a ver qué dice acá, de esta forma el valor del variable asociado a la tendencia central, así como la correspondiente a la dispersión, se corresponde con la unidad de medida original del variable. Perfecto, lo que dijimos así. Lo que nos permite la comparación. Es lo que decimos recién, ahora nosotros tenemos el valor de la variable en centímetros y el más menos que está asociado también está en la misma unidad. ¿Estamos? Y vemos acá, en relación a lo que veíamos recién, de cuándo usar el n-1 o el n, que es exactamente lo mismo. Fíjense que la desviación estándar poblacional tiene un n abajo y la desviación estándar muestral tiene un n-1. ¿Está? Y por último, déjenme ver estos ejemplitos antes de... Estos son ejemplos o actividades, pero quiero ir a uno de la guía. Lo que quiero que veamos es esto que dice que es el coeficiente de variación, que sería la quinta medida de dispersión y el que nos va a permitir hacer comparaciones. Recién nosotros dijimos que ¿cuál era el problema que tenía el recorrido? Que teníamos que tener la misma media para poder hacer una comparación. Fíjense que acá el coeficiente de variación me dice que es una medida de dispersión relativa dada por la relación con el cociente entre el desvío estándar y la media aritmética. ¿Está?
como tienen las mismas unidades, va a ser una magnitud adimensional. Es decir, que no tiene ninguna medida. Y razón por la cual puede ser aplicado para comparar distribuciones con igual o distinta unidad de medida, ¿está? Pudiéndose expresar en porcentajes. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo una máquina que me está produciendo un tornillo, no sé, de 10 milímetros. Y tengo otra máquina que me produce uno de 50. La pregunta es, ¿cuál tiene menos dispersión? Y es medio difícil compararlo porque nosotros habíamos dicho que había muchos que tenían que tener la misma media para poder realizar una comparación. Bueno, el coeficiente de variación lo que hace es, al ser una magnitud adimensional, nos permite comparar estas dos máquinas que no tienen la misma, o sea, que tienen la misma unidad de medida, pero que tienen distintos promedios, me permite comparar la dispersión entre uno y otro. ¿Se entiende? Y fíjense que lo que me dice acá, un menor valor del coeficiente de variación significa una media aritmética más representativa como medida de posición de un conjunto de datos. ¿Está? Entonces, si se tienen dos distribuciones A y B y su respectivo coeficiente de variación, el de CA, el CBA es menor al CB, MA es más representativa que MB. ¿Estamos? Vamos a ver ahora, acá tenemos ejercicios, pero yo quiero ir a los ejercicios de la guía, antes de continuar con esto, el significado práctico de la desviación estándar, que esto es lo que yo le comentaba, que es algo que aparece en la fábrica. Fíjense que en la fábrica aparece el valor central o el promedio y está tabulado la desviación estándar. ¿Está? Pero eso lo dejamos por un ratito. Y vamos a la guía. El que quiero que hagan, denme un segundito. Ahí lo busco. En realidad todas son fáciles hasta que te acostumbras a calcularlas. Ya vamos a ver, después quedan las medidas de forma. Entonces, el ejercicio número 2, fíjense que me dice, realice la tabla de distribución con, vamos, estaba por el enunciado lo que me pide. Dice, en un estudio de 2 semanas sobre la productividad de los trabajadores de una empresa, se obtuvieron los siguientes datos sobre el número total de piezas aceptables que produjeron 50 operarios. ¿Está? Me dice, realice la tabla de distribución con la clase, nos da la clase, y nos dice calcular, en base a la frecuencia, calcular en el punto anterior, la promedio, mediana, moda, varianza, desviación típica, desviación media. Primer y segundo coeficiente. Bueno, el coeficiente de Pearson y coeficiente de kurtosis lo vamos a ver en un rato sobre este mismo ejercicio, pero arranquemos a calcular esto, o sea, armar los intervalos, calcular la media aritmética, la mediana, la moda, a ver qué nos da. ¿Tá? Después lo ponemos en común, lo hacemos entre todos y despejamos dudas. Son las 19:38, le pegamos hasta las 20.
O sea, tienen 20 minutos para hacerlo y ahí lo ponemos en común. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, cualquier cosa me consulten, estoy aquí.
Profe, Emanuel, levantaste la mano, ¿puede ser? sí, profe, tengo una duda. Tengo entendido que con los intervalos, si por ejemplo del lado de la izquierda, del lado de la derecha, mejor dicho, intervalo, supóngase el 30-39, si vemos un 39 no lo consideramos dentro del intervalo y pasaría al otro, ¿no? Algo así. Claro, pero ahora la diferencia es que ya ahora te los acota directamente él, o sea, no cuando veíamos anteriormente la otra forma, vos tenías que el 39 aparecía en los dos intervalos, ¿se entiende? Claro. Antes vos decías, bueno, va de 30 a 39, de 39 a tanto, ¿se entiende? Ah, claro. ¿Entendés? Y los dos tenían Bien. tanto el intervalo primero como el segundo tenían el 39. Entonces ahí tenían Ah, que tomar una decisión. En este caso, ya directamente, como pone de 30 a 39 y de 40 a 49, ya directamente si cae 40, cae 39, queda en el de arriba y si es 40, cae en el de abajo. ¿Se entiende? ah, listo, listo, listo. Profe, y una cosa, la marca de clase, hacemos... La marca de clase se conserva como lo veníamos tardando. Ah, ok. NI tenemos que, una vez que nosotros armamos los intervalos, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ver en estos 50 valores cuántos caen entre 30 y 39. Esos valores que caen entre 30 y 39, ahí tenemos el NI del primer intervalo, y así sucesivamente. ¿Se entendió, Mayra? Ahí estamos. Claro, es la tolerancia y también marca esta dispersión, que la tolerancia marca la dispersión, cómo están dispersos, o sea, cómo una máquina entre qué y qué valores corta de determinado clavo, por así decirlo. Sí, pones que multimodal, si hay muchas modas, también puedo decir que no existe una moda. Es también viable y también se puede poner. Oye, profe, yo lo puse en intervalo, como me indicaba. ¿A cuál? O sea, te armaste los intervalos y le asignaste las observaciones. Sí, Perfecto. lo que- Ahí lo completamos entre todos. Lo que les quería comentar es que cuando ustedes ven un más menos, por ejemplo, de algún producto, seguramente ese más menos está asociado no solo a las desviaciones estándar de la máquina, a las desviaciones estándar de la medición en sí, a la desviación estándar del muestreo. O sea, hay varios errores, si los quieren llamar, como ustedes decían que era, eh, que en física lo ven como un error, que se consideran para poder calcular ese error que se produce o que se escribe en una etiqueta y sale al mercado. Dentro de esos errores está el desvío estándar que produce la máquina o la dispersión que tiene la máquina para producir determinado producto. ¿Tá? Imagínense ustedes el peso de una, eh, no sé, a ver, el peso, la cantidad de proteína, ustedes vieron la etiqueta de los productos que siempre dice sodio más menos algo.
Bueno, ese, por ejemplo, ese químico o ese analito que se está analizando dentro de una galletita, por ejemplo, o de lo que fuere, tiene, primero está el error asociado a la dosificación de la máquina que agrega en ese producto. Después, el error de la medición del analista. ¿Tá? Son toda una serie de errores que se van analizando para dar ese más menos que aparece en la etiqueta de un determinado producto. Y lo otro que le quería mostrar era esto que se los comenté, pero fíjense que lo que veíamos los coeficientes de variación, porque les quiero mostrar el ejemplo, nosotros decimos si un coeficiente de variación es más chico que otro, al ser más chico, si lo vemos matemáticamente, nosotros vamos a tener un desvío estándar más chico, si se quiere. ¿Se entiende? Al ser el desvío estándar más chico, porque el desvío estándar está en la parte de arriba, fíjense que es el desvío estándar dividido mu. Al ser el desvío estándar más chico, voy a tener, o sea, es un número más chico dividido por otro número. Esto me va a implicar que van a ser datos más uniformes, más parejos, más homogéneos, menos dispersos y con menos variabilidad. ¿Tá? Si ustedes vienen acá, estaríamos, si estuvimos hablando de este grafiquito, estaríamos hablando del coeficiente de variación de A. ¿Tá? El coeficiente de variación en esta, comparando estas tres distribuciones, encontraríamos que el coeficiente de variación de A sería el más chico. Y lo que nos da la pauta de todas esas cosas que vimos recién. Más homogéneo, menos dispersión, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Y lo otro era que, otra cosa importante que nos decía que nos permite comparar, sí, en esta partecita, acá, que nos permite comparar, al ser un número adimensional, como decimos, o sea, relacionamos el desvío estándar sobre la media aritmética. Ambas tienen en la misma unidad, entonces es un número adimensional. Entonces, por esto, al ser un número adimensional, pues lo podemos utilizar para comparar distribuciones con igual o distinta unidad de medida, ¿está? Pudiendo expresarlo en porcentaje como dice ahí. Y el ejemplito que tenemos acá, en esta fíjense que dice, se tiene dos acciones A y B, cuya cotización en un mercado bursátil en una semana permitieron el cálculo de los siguientes valores. El precio medio de la acción de A es 64,4 y el desvío estándar es 4,84. Y en el caso de B, es el precio medio es 13 y el desvío estándar es 3,3. ¿Está? Y nos dice, un indicador del riesgo de una acción es la variabilidad de los precios de sus cotizaciones, es decir, de la dispersión en los precios. El coeficiente de variación me permite compararlos, como podemos ver, tienen distintos precios promedio y me permite compararlo. Y como podemos ver, el coeficiente de variación de B es mucho más grande. Y nos dice que, a modo de conclusión, podemos decir que los precios de cotización de las acciones de B presentan mayor variabilidad relativa y por ende son más riesgosas que las acciones de A. ¿Está? Ese a modo de que veamos y afiancemos eso. Pasemos ahora al ejercicio. ¿Alguien no le dio? ¿O cómo pudieron? ¿Ya lo terminaron o no? Yo lo que voy a ir haciendo es... Profe, ¿hasta dónde calculamos hasta moda? O No, intent- o- es media, moda, varianza, desviación típica, desviación media, ok, ok, ok. hasta desviación media. Ok. Ok, dame un ratito más. Yo mientras tanto lo voy a ir haciendo en un Excel para que se quede un poquito, para que vea cómo lo hago. Lo que voy a hacer es la parte más fea, que es ir copiando los valores.
Ah, para. Siento que no es un print screen. No me acuerdo cómo se transpone, pero hay una forma. Pero bueno, que yo no tengo que estar tipeando y lo puedo arrastrar. Me falta. Uy, Profe, ¿cuál de los resultados que está ahí es la mediana? ya te digo. La mediana es 54,5 y la moda es 51,17. Listo. Yo hago los marcos y le digo ordenar de menor a mayor. Ahí lo vemos. Entonces le decimos que
Ordenar de menor a mayor. Y los intervalos eran de 30 a 39. Hasta 89. Este no pone y sub i1 menos 1 y y sub i. Y lo que voy a estar buscando es el ni. (32, 39, 8). De 40 a 49. 11. De 50 a 59. 12. De 60 a 69. 7. De 70 a 79. 9. Y el último son 3. Y acá le pongo más suma. Está perfecto, menos 50. Les digo así la distribución ustedes. Profe, no se ve su Excel. Que estoy mostrando. Ya, nunca le puse 6. Ahí estamos. ¿Les digo así? No se ve el Excel, profe. No se ve todavía, tío. ¿Ahora? Ahora ¿Tampoco? sí. Ah, perfecto. ¿Les dio así las distribuciones de n? Sí. Perfecto. Entonces, voy a correr acá esto un poquito para acá. Y aquí voy a poner MC, marca de clase. Que va a ser más esto, más esto. Profe, para armar la tabla también se puede poner intervalos y después y sub i para la marca de clase. Así como lo estoy haciendo yo. No, en vez de poner y sub i menos 1, y sub i, poner intervalos y en la marca de clase, en vez de poner mc, poner y sub i. Sí, en realidad el subir lo podés hacer. Lo podés hacer. No hay ningún problema. Mientras vos te entiendas y no cometas el error. Pero te entiendo porque cuando vayas a calcular la media ponderada vas a buscar el y sub i. Listo, gracias. Profe, Sí, señor. acá para hacer la varianza, lo tomamos como si fuese la varianza muestral, ¿puede ser? Puede ser porque dice. Porque es una fábrica, no me acuerdo algo así. Sí. Sí, sí. Vale. Listo, profe, gracias. Entonces, vamos al promedio. La media. Aquí era igual.
al producto de este por este más este por este más. Dividido en 50. 55,9. Salvo error u omisión, dijera el doctor Gómez. 55,9. Perfecto, la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? ¿Alguien se acuerda? Teníamos que encontrar el intervalo mediano, habíamos dicho. Si n sobre 2, me va a hacer falta acá el n sub i. Donde voy a tener este más el del costado. Fácilmente debería integrar sin. Perfecto. Este y este son coincidentes, por lo cual me da la pauta que el acumulado está bien. Entonces, si es 25, el que le sigue, probablemente el intervalo mediano esté aquí. ¿Y cómo era la formulita? ¿Alguien se acuerda? ¿O ya le hizo? Se ponía el valor con el que empezaba el intervalo mediano, 50. Más la amplitud del intervalo, o sea, 9. 9, perfecto. Por el número, o sea, 50 dividido 2. 25. Menos el anterior. Que es 19. ¿Sí? Dividido. 2. Dividido 12. Está bien. $54,5. ¿Alguien tiene una duda de la mediana o no? No, profe. Perfecto. ¿Podría explicar de nuevo cómo lo sacó? ¿Cómo lo calculó? Sí. Bueno, ahí justo Mayra también pregunta. Fíjense. Nosotros para calcular la mediana dijimos tenemos que encontrar el intervalo mediano, que lo encontrábamos con la frecuencia absoluta acumulada inferior, o sea que supera a n sobre 2. Es la frecuencia absoluta acumulada inferior que supera a n sobre 2. ¿Se entiende? N sobre 2 era 25, es decir, está entre 19 y 32. La frecuencia acumulada inferior sería 31. ¿Se entiende eso? Sí, lo había dicho la otra vez, o sea que yo le había entendido más. El valor más chico que le sigue Claro, en criollo es de la frecuencia acumulada, el que le sigue el 25. En criollo. 31. ¿Está claro? Después, nosotros de esta manera ya determinamos el intervalo mediano. La formulita me decía, es el extremo izquierdo del intervalo mediano, es decir, 50, por la amplitud del mismo, o sea, la amplitud es entre 50 y 59, por lo cual es 9. Todo eso por n sobre 2, que era 25, menos nj menos 1, o sea, el nj mayúscula menos 1. Si nj era el 31, nj menos 1 es el 19, dividido nj chica del intervalo mediano, que es 12. ¿Se entiende? Profe, Sí. ahí dijo
que era el extremo izquierdo del intervalo, ¿Sí? De 50. sí, por la amplitud del intervalo o más, porque acá veo que tiene un más y creo que dijo por eso quería Ah, saber. pero es más la amplitud por n sobre 2 menos nj menos 1, todo eso sobre nj. Pero es más. Ahí es más. Profe, que ahí de justo lo mismo que la marca de clase es casualidad. Sí, fue puro azar. Ah, bien. Y lo que quiero traerles, para que no haya dudas, creo que lo había pegado por acá. Acá están los dos, me los voy a llevar. Y los voy a dejar acá abajo. Acá están las dos formulitas de la moda y la mediana, o sea, cuáles son las fórmulas que tenemos que utilizar. Esta es la mediana, fíjense, era y sub j menos 1, o sea, el extremo izquierdo del intervalo mediano, más cj por n sobre 2, n sobre 2 era 25, menos nj menos 1, es decir, si este era nj, el que habíamos identificado, nj menos 1 es 19, sobre la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que es 12. ¿Se entendió? ¿O alguien no le dio? Sí, ahora sí se entendió, profe. Perfecto. Ahora vamos a la moda. Profe, Sí. a mí la media no sé por qué me da 56,28. Lo hice como 3 veces el cálculo de sumar todos los números y dividirlo por 50. O sea, la mediana te dio mal. La media me da mal. Perdón, la media dio mal. Las frecuencias absolutas las tenés bien. O sea, Sí, el 8, 11, 12, 7, 9 y 3. Y las sí, marcas de clase. también. ¿Querés compartirlo? A ver, así lo chusmeamos entre todo y por ahí pescamos el error. Pero yo lo hago a mano. Eh, O sea, no lo hago en compu. Perfecto. A ver cómo. Si después me querés mandar por mail la imagen, yo te lo chusmeo y te digo por dónde puede llegar a estar el error. Vale, porque, o sea, yo lo había hecho primero con la media. Espera que no me acuerdo cómo se llama. Lo había hecho con la media ponderada, pero bueno, no me dio porque te pide la media aritmética. Y la No, media pará. aritmética. La media ponderada y la media son. em, es lo mismo, nada más que la media ponderada se utiliza para cuando tenés los datos agrupados, como es el caso este. ¿Se entiende? Sí, Y la media aritmética cuando tenés la serie simple, que los tomas directamente de la serie simple. Pero acá sí. el espíritu del ejercicio por ahí es que agrupemos los datos y calculemos la media posición y dispersión a partir de la tabla, digamos. ¿Y cómo sería eso? Como lo tengo, como si ves, si ves en el. Ah, sí, como lo Claro, hice. o sea, 34,5 por Sí, 8 más 44,5 por 11, 54,5 por 12, y así sucesivamente, dividido 50. claro. Bueno, gracias, profe, yo lo intento corroborar. Perfecto. ¿Alguien más había levantado la mano, preguntado algo? La moda, vamos a ver la moda. La moda. Vamos a ver. La moda, dijimos. ¿Qué tenemos que encontrar para calcular la moda? También era con el extremo Sí, pero del coso tenía. mediano, del modal y el intervalo modal. ¿Cuál era la frecuencia absoluta que más veces se repetía, no era? Perfecto. ¿Y cómo se llama ese intervalo? Intervalo modal. Perfecto. Puede ser el intervalo modal y el intervalo mediano iguales, sí, pueden ser. Puede ser que no sean iguales, sí, puede ser que no sean iguales. ¿Se entiende? Sí, profe.
No, en el parcial va a ser a mano, todo. Entonces, nosotros el intervalo modal, en este caso, coincide. Fíjense que es el mismo, coincide. Entonces, para calcular la moda, vamos. Y sub j menos 1, o sea, extremo izquierdo del intervalo modal, que en este caso coincide con el intervalo mediano, 50. Más la amplitud, que ya lo sabemos que era 9, por d sub 1, perdón, estimado, ¿No era NJ menos NJ menos 1? el d sub 1, perfecto. Entonces, si nj es 12, 12 menos 11 da 1. perfecto, 12 menos 11. Esperen, voy a meter paréntesis acá, porque ya me estoy viendo. Dividido 12 menos 11 más 12 menos 7. 12 menos 7. Evidentemente, ¿me puedo dar una moda así? No, he cometido un error en cuanto a los paréntesis, seguramente. Claro. ¿Alguien me dice por qué? ¿Alguien se da cuenta por qué? Porque a eso hay que le están sumando el 12 menos 7. Claro. Tiene razón la compañera. En este tipo, el que separa en términos, ¿quién es? La suma. Pero si lo hacemos así y así, esto debería dejar de molestar. 51,5. ¿Cuánto da? Profe, creo que en el PowerPoint, en el ejercicio, me pareció que estaba mal el resultado. Este 51,17 Como así, sí. puede ser, porque a mí me da 51,5. Déjenme que lo anote para que lo... Porque como este es común, para que lo chequemos a ver ese 17 ahí, que no vaya a ser un error. Que a mí me parece que es un error, de hecho. Sí, a mí también me dio 51,5, pero pensé que no me daba por el Perfecto. resultado. Lo vamos a dar por válido a esta moda porque no da todo iguales. Puede ser un error de tipeo tranquilamente, porque esta, como les digo, esta fue compaginó hace poco. Así que, pero bueno, yo lo marco como para que lo reveamos, por así decirlo. Entonces, ¿qué me falta ahora? La media aritmética, mediana, moda, varianza, desviación típica y desviación media. ¿Les dio bien eso? Profe, Sí. antes que siga, el intervalo de la moda, ¿cómo lo determinamos? El intervalo de la moda tenemos que ver cuál es la frecuencia absoluta más grande. En este caso el 12. Voy a este valor puntual, o sea, dentro de las frecuencias absolutas, veo cuál es la más grande. En este caso es la que el intervalo que tiene 12 observaciones, ese es el intervalo modal. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Y otra cosa que tengan presente, para encontrar el intervalo mediano, sí tengo que hacer el otro análisis que veíamos hace un rato. ¿Está? Entonces, habiendo visto esto, ahora que me faltaría, o cómo lo hago, a la desviación media. ¿A todos les dio la desviación media? Voy a bajar esto otro. Y vamos a poner acá D. Dice, A mí profe, la no, a mí varianza. no me dio. La varianza no te dio. Bueno, No, o sea, que dice la varianza. El orden no importa, porque dice primero varianza, después desviación típica y después desviación media. nada, es lo mismo. Ah, bien. Yo pongo la desviación media porque arrancas con el producto de ello, por así decirlo. O sea, porque todo es X
y X sub I menos mu. Entonces, como arranco por ahí, es básicamente por eso. Entonces, desviación media. Dijimos que era el valor absoluto. Vamos a poner más. Abrimos paréntesis. ¿A quién pongo? ¿O cómo lo hago? En este caso sería de datos agrupados. Ah, tenemos, cada vez que tenemos una tabla, los datos están agrupados. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Por acá viene? La marca de clase menos el Menos promedio. el promedio. Perfecto. ¿Está? Por 8. 8. Perfecto. ¿Está? Entonces así hago con todos. Lo único que tengo que tener en la precaución es de, a la hora de hacer la sumatoria, recordemos que el menos 171 y el menos 110 tienen que ser positivos porque estamos hablando de que tomamos el valor absoluto, ¿se entiende? Si alguien no lo entendió, que avise porque es lo que estamos haciendo. Y esto le decimos más suma dividido el 50. ¿De algo parecido? Que evidentemente algo me olvidé. ¿Qué me olvidé? Ah, quiero una cosa. ¿Se dieron cuenta que me olvidé? Me olvidé fijar el valor de 14. F4. Ahí está. Ujú. Lo que sí, me tomo todos negativos. Este lo debería sacar. $12,50. ¿Está? ¿A todo el mundo le digo así? Profe, Sí, profe. ¿puede repetir? Porque a mí no me dio. Perfecto. Fíjate, la desviación media es la marca de clase menos el valor del promedio. ¿Está? Multiplicado por 8. Hasta ahí estamos. Yo en este caso lo multipliqué por menos 1 porque me da un valor negativo. Nosotros dijimos que la desviación media toma el valor absoluto. ¿Se entiende? Y una vez que realicé esta actividad con cada uno de los intervalos, lo sumo a todos. Fíjate que yo lo que hice acá es la suma de todos estos desvíos y lo divido por 50. ¿Está? Y ahí me da el valor que estamos buscando. ¿Se entendió cómo o no? Sí, sí, profe, gracias. Si no lo entienden, avísenme porque si no, hago como la media y la moda. Acá les traigo la formulita acá abajo para que la veamos y la analicemos entre todos. Pero ¿quedó claro o no? Si no la traigo, son 2 Sí, segunditos. profe, quedó claro. Perfecto. Gracias. Ahora lo que me queda es la varianza. ¿Está? La varianza, ¿qué era? Profe, ahí dice desviación típica antes de varianza. Tipo dice varianza, desviación típica y desviación media. Como que hay una desviación Sí, típica.
Es lo mismo. Es la desviación estándar. Ah, ok, ok. Es lo mismo. Entonces, voy a poner acá la varianza. Yo una forma que tengo fácil de hacer la varianza, como es elevado al cuadrado, lo que yo hago es lo siguiente. Miren, es la marca de clase. Esperen que me falta menos, por eso no me da bola. Es la marca de clase menos el promedio por, repito, la marca de clase menos el promedio por la frecuencia absoluta. ¿Se entendió? Ahí lo elevó al cuadrado, digamos, nada más que lo descompuso. Claro, claro. Es porque por ahí, si depende del teclado, por ahí te hace renegar, directamente multiplica 2 veces el mismo término y ya está. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Puede decirme con qué número lo dividió para la desviación media? Por 50. ¿Y qué número le había quedado arriba? ¿O no se ve eso? No, si quieres te puedo decir el número que quedó arriba. A mí me quedó, la suma me da 626,8. O sea, hice 626,8 dividido 50. Y ahí me apareció el 12,53. Listo, gracias. ¿Sí? Denme un segundito que lo voy a traer para que lo tengamos fresco en la mente. Acá está. Acá tenemos la varianza. ¿Estamos? La varianza me dice que es cada valor de la variable menos el valor promedio elevado al cuadrado. ¿Qué hice yo acá? Hice la marca de clase 34,5, que sería el valor de la variable, porque ahora tengo los datos agrupados, menos el promedio, que es 55,9, por, de vuelta lo mismo, la marca de clase menos el promedio por la frecuencia absoluta. ¿Qué hago básicamente con esto? Es elevarlo al cuadrado, sin buscar en el Excel cuál es el que te lo eleva al cuadrado, digamos. ¿Se entiende? Entonces, acá seguramente me pasó lo mismo. Tengo que fijar este valor y darle enter. Ahí está, lo vamos a sumar. ¿Cómo hace para fijar los valores? Con F4, estimado. Ah, ok, muchas gracias. O sea, fíjate, te paras acá porque te queda la E y el 14, te paras ahí, apretás F4 y te lo fijas. Ok, Dividido 50. Me da algo extraño, ya vamos a ver qué es. Porque la varianza es... No, profe,
Usted está utilizando sobre 50, pero ahí está usando sobre serie simple y es sobre datos agrupados, que es 50 menos 1. Claro, es 40. Pero depende si es muestral o no. ¿Se entiende? Claro, es por eso que le preguntaba si era muestral o no, porque ahí como que radicaba la diferencia para hacer esta Perfecto. formulita. Entonces, acá tenemos la Ahí va. variance. La variance, como dice el compañero, como estamos hablando de una muestra, por eso es el n-1, ¿está? Lo que sí recuerden que ese -1 aplica si tenemos serie simple o dato agrupado, ¿está? Al que voy. El n1 puede estar aplicado a una serie simple o a los datos agrupados. Depende. Lo que te va a dar el n1 es si es muestral o no. ¿Se entiende? Si es poblacional, usamos el n, y si es muestral, el n-1. ¿Está claro esto? Y por último, Profe, ¿y eso cómo lo sabemos? eso cuando yo en el enunciado del ejercicio te voy a decir, se toma una muestra de bla, 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 bla. Ya que te diga, se toma una muestra, ya está. Ya sabes que tenés que dividirlo por n-1. Después vos verás si tenés una serie simple o datos agrupados, pero lo que a vos te importa es saber que es una muestra y que los vas a tener que dividir por n-1. ¿Se entiende? Acá aplicamos la raíz de esto que tenemos acá arriba. Y me da 15,11. Perfecto. Bueno, gente, hacemos un pequeño recreito. En 15 minutos volvemos. Profe, Sí. ese 12,53,6 salió o sea, ¿de dónde salió todo el resultado final ese? Este es la desviación media. Recuerda que es la diferencia entre cada valor de la variable o de la marca de clase, en este caso, pues están los datos agrupados, 34 menos 5, menos el promedio, ¿está? Sí. Por la frecuencia absoluta. Yo ahí lo Sí. multipliqué por -1 porque recuerda que en la desviación media vos tomas el valor absoluto. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra duda, gente? Profe, ¿cómo era la Profe, fórmula de la desviación estándar? El desvío estándar es es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso directamente fíjate que yo puse raíz y llamé a la celda donde está ubicada la varianza. Ah, bien, gracias. Hoy hasta profe, las yo tengo una 23. duda, no de este problema, Sí, pero en el parcial vamos a tener que hacer gráficos, histogramas y eso. probablemente. O sea, va a tener, por ejemplo, en este caso vas a tener que graficar el histograma de esta distribución. Es sencillo. A ver, no pretendo la precisión de Excel, pero que medianamente tenga lógica. Si me haces bastones todo igual, y te voy a decir, che, pero tenés uno que tiene 12, otro que tiene 8 y uno que tiene 3, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Alguna otra duda, gente? Bueno, estamos 15 minutitos. Tomo un vaso de agua y volvemos. ¿Estamos? Profe, Ahí estamos. Sí, señor, dígame. en cuanto al significado de la desviación estándar en gráfico, eso también vamos a tener que realizarlo, digamos, porque yo no lo entendí, si no, no lo Para. entendimos. Sí, ya sé que me adelanté, digamos. Sí, porque no sé si, o sea, capaz que lo explicó, pero yo No no. lo expliqué, me había olvidado de esta parte importante. Acá. Dame un segundito para que... Ahí estamos. Ahí estamos. Yo creo que ahí lo están viendo. Habíamos hablado del coeficiente de variación, lo que nos faltaba ver del significado práctico de la desviación estándar era esto que yo les comentaba de que el desvío estándar se utiliza mucho en lo que es la parte Fabry. Y vamos a ver
qué significa o qué datos nos da la desviación estándar. ¿Estamos? Y como regla empírica, pero después ya vamos a ver que en lo numérico se cumple, o sea, que algo sea empírico significa que se llega a algo empírico a partir de lo numérico. Entonces, una importante regla empírica que se usa para expresar el porcentaje aproximado de datos que están dentro de un número dado de desvíos estándar desde la media aritmética, ya lo vamos a ver en la grafiquita que sigue a continuación, nos dice que en toda distribución aproximadamente simétrica, con media aritmética igual a mu y desviación estándar igual a epsilon, se verifica que en mu más menos un desvío estándar se encuentra el 68% de las observaciones. ¿Está claro? Es decir, yo tomando el promedio y restándole un desvío estándar y tomando el promedio y sumándole un desvío estándar, voy a encontrar el 68% de las observaciones. Es una regla empírica. ¿Está? Después tenemos para el 95% y para el 99%. Para el 95% se dice que dentro del 95% van a estar, o sea, el 95% de las observaciones van a estar entre mu más menos 2 desvíos estándar. Y para el 99% de los datos, de las observaciones, se dice que va a estar en mu más menos 3 desvíos estándar. Es decir, si yo voy a la gráfica, y algo que dice acá que es importante, cabe destacar que habitualmente los datos de numerosos fenómenos están distribuidos en forma de campanas, la campana de Gauss, ¿está? Como ocurre en la mayoría de las características, bueno, tal como el estatura y peso. Bueno, por tal motivo, la regla empírica se aplica en muchas situaciones y se usa ampliamente, porque ya lo vamos a ver y me van a escuchar que lo voy a repetir en varias ocasiones, es que cuando ustedes vayan a una ferretería no le van a poder decir, che, dame